Amados hermanos, estimados alumnos de nuestro programa de educación teológica, sean ustedes bienvenidos en esta mañana de sábado. Vamos a tener el inicio de nuestro curso sobre evangelismo. Creo que es una de las áreas más importantes en el desarrollo de la iglesia. No podemos nosotros hablar de un crecimiento de la iglesia sin que la iglesia esté involucrada en un proceso de evangelismo, de la comunicación de las buenas nuevas del evangelio. Creo que este tipo de conceptos que nosotros hemos oído es lo que vamos a manejar, es lo que vamos a integrarnos, a conocer en profundidad cuál es el sentido y el significado de cada una de estas palabras tan importantes en lo que es el evangelismo. Comenzamos con nuestra primera diapositiva, y nuestra primera diapositiva dice: ¿qué es el evangelio? Si nosotros vamos a la etimología de la palabra, encontraremos que es la misma etimología de la palabra ángel, que ángel significa mensajero, es de la misma raíz griega ángel y evangelio es un mensaje, pero es un mensaje bueno, es una buena nueva, es una buena noticia. Eso es lo que significaría literalmente la palabra evangelio. Sin embargo, desde la perspectiva confesional que nosotros queremos darle a este curso, voy a agregar una palabra que muy pocas veces se está utilizando, pero que nosotros la estamos usando ahora, especialmente cuando nosotros analizamos los textos del Evangelio de San Mateo y los otros evangelios. Vamos a hablar sobre cómo compartir el Evangelio del Reino. Y esta palabra que estoy añadiendo es una palabra muy importante, porque es una palabra que la han dejado por un lado en todos los procesos de evangelización. Por ejemplo, las sectas como los Testigos de Jehová tienen más interés en proclamar el reino que nosotros los cristianos evangélicos hablar del reino. Por lo tanto, entonces vamos a entrar a la segunda diapositiva. Vamos a definir qué es el reino. El reino de los cielos fue el gran misterio que Dios tenía oculto desde antes de todos los siglos. Él se lo dijo a Abraham de la siguiente manera: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, amados, que la iglesia del Señor Jesucristo era el gran misterio que el Señor tenía preparado para la humanidad. Es decir, establecer nuevamente el reino de Dios sobre la tierra. Si regresamos a Génesis 3, nosotros vemos el proceso como el hombre vivía en el huerto del Edén, como el hombre es seducido por el pecado, la mujer cede frente a Satanás, la mujer va y hace que el marido caiga también, y entonces viene una cuestión de la pérdida de la comunión con Dios, de la muerte espiritual, y son expulsados del paraíso. Que el paraíso era el reino de Dios sobre la tierra, el lugar donde Dios tenía comunión con el hombre, donde el hombre reconocía a Dios como su Padre y como su Creador. Sin embargo, se pierde esa relación. Y la entrada del pecado y la entrada de Satanás crea entonces lo que nosotros conocemos como el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, que opera actualmente en este mundo. Sin embargo, el Señor promete restablecer este reino a través de toda la línea perfecta que vino desde Set hasta nuestro Señor Jesucristo. Dios guardó a una línea de genética de seres humanos de contaminaciones para llegar hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pilato le pregunta a Cristo: ¿eres tú el rey? ¿Eres tú rey? Le dice Jesús: yo para eso he venido. Cristo vino a establecer el reino. Y cuando nosotros estudiamos profundamente, especialmente el Evangelio de San Mateo, que para mí, igual que para otros teólogos, es el Evangelio de los Evangelios, el tema de San Mateo es el Evangelio del reino.
¿Cuál es el reino de Dios? En la diapositiva claramente lo encontramos. El reino de Dios es la iglesia. Son todos aquellos que han creído en Jesucristo como Salvador. Sin embargo, el reino se establece en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Y ya había pasado la resurrección de Cristo, cuando Él lleva cautiva la cautividad, es decir, que a todos aquellos santos fieles antiguo testamentarios que esperaron en Cristo son llevados al cielo. Y entonces, cuando se establece el reino de Dios sobre la tierra, la iglesia, encontramos nosotros una iglesia triunfante en el cielo, una iglesia militante en la tierra, y encontramos nosotros una iglesia universal invisible y una iglesia visible. Y el reino de Dios es visible e invisible, porque hay una parte de la iglesia que es visible, pero hay una parte que es invisible, formada por todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador, estén aquí en la tierra o estén ahí arriba en el cielo. Cuando Cristo enseña, el Padre Nuestro dice: vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora en la tierra hay un reino de Cristo, y que no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo de Dios antiguo testamentario, pero rechaza al Mesías, rechaza a Cristo, y eso abre la puerta para la conversión de los gentiles y la integración de una sola iglesia, santa, apostólica y universal, y un solo reino. Y cuando Cristo comisiona a sus discípulos, y esto lo vemos nosotros en San Mateo, en el capítulo número 10, 9, 10, comisiona, dice de la siguiente manera: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante manera de evangelizar. Todavía esto es una introducción, no hemos hablado de todos los métodos de evangelización. Sin embargo, si nosotros vemos el mensaje de Juan el Bautista, era: el reino de los cielos se ha acercado. Y si miramos el mensaje de Cristo, es: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando predican los 12 es: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo le dice a sus discípulos: miren, cuando venga la gente y les digan el reino de Dios está aquí, está aquí, está aquí, está ahí, no le crean ni vayan en pos de ellos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Nosotros somos el reino de Dios. Y entonces, cuando hablamos de evangelizar, es de proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Es decirle a la gente: Dios se acercó al hombre. El reino de los cielos bajó del cielo, está aquí en la tierra y se estableció en la tierra para darse a conocer a los hombres, para dar a conocer el favor Dei, la gracia de Dios, la actitud benevolente y misericordiosa de Dios al hombre. Entonces, nuestra tercera diapositiva nos habla sobre la palabra evangelizar. ¿Y qué significa entonces evangelizar? Evangelizar significa proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Ahora, ¿por qué insisto en el reino? Porque la gente muchas veces se ha dedicado a hablar sobre Cristo. Reciba a Cristo, acepte a Cristo, levante la mano y repita esta oración. ¿Y qué pasa después? Mire, después de eso, pues usted se hace miembro de esta iglesia y tiene que dar su diezmo, y si usted sigue adelante y perseverando, pues le vamos a dar privilegio y va a poder recoger la ofrenda o limpiar las sillas. Eso no es malo. Sin embargo, la gente no se siente parte de lo que verdaderamente significa ser cristiano. Y otro aspecto muy importante que hemos dejado por un lado muchas veces es
que el evangelismo está íntimamente ligado a los medios de gracia y que el bautismo es clave en la evangelización. Y que cuando la gente recibe las buenas noticias, sabe que al ser bautizado viene a ser parte no de una congregación local, sino viene a ser parte del reino de los cielos, de la Iglesia Universal de Cristo, que viene a ser parte del cuerpo de Cristo y Él la cabeza, que viene a ser la novia del Señor Jesucristo, su esposa. Y esto nos da a nosotros identidad cristiana. Por eso es que hay mucha gente que no tiene identidad cristiana. Y nosotros tenemos una identidad cristiana. Tenemos una identidad cristiana, evangélica, luterana, confesional. Suena bonito, ¿verdad? Y eso es lo que somos. Cristianos, evangélicos, luteranos, confesionales. Que fuimos adheridos al cuerpo de Cristo por el santo bautismo. Que la palabra creó fe en nosotros. Y entonces el evangelizar es algo más que hacer que la gente repita una oración o llevarla por el camino de las 4 leyes espirituales, diciéndole a la gente esto aquí, que el mensaje no es malo, que dice verdades que la Biblia dice, pero que la conclusión no nos da a nosotros identidad cristiana, sino simple y sencillamente le preguntan: ¿qué le impide a usted recibir a Cristo como su Salvador? Repita la oración y usted es salvo. ¿Salvo de qué? ¿Parte de qué? ¿En qué nos estamos involucrando? ¿A qué nos está invitando Dios? Dios es el que bajó y trajo su reino, y el reino de Dios se ha acercado. Trataremos de responder este tipo de preguntas. Por lo tanto, la siguiente diapositiva nos habla sobre la idea clara que nosotros tenemos que tener cuando evangelizamos. Cuando hablamos del evangelio, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Generalmente la gente ha reducido a decir que el evangelio es el amor de Dios, y es cierto, el evangelio es amor. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos ley y evangelio, encontramos que el amor está en las dos situaciones. Dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y eso es ley. Sin embargo, la Biblia dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, hablar del amor de una manera superflua, de una manera bastante contextualizada con nuestro mundo del romanticismo. Muchas veces la gente piensa que amar el evangelio es amar a Cristo de una manera emocional y sentimental. Y entonces ya salen los trovadores con aquellas sus canciones de amor a Cristo. Me enamoro de Él, me enamoro de Él. Y realmente no es eso. El me enamoro de Él está hablando de un amor desde todo punto, tal vez eros o tal vez filial, pero el amor de Dios es un amor ágape, es un amor por encima de, es un amor incondicional, es un amor sufriente, es un amor a pesar de nuestras debilidades. Por lo tanto, cuando nosotros compartimos el evangelio, tenemos que tener claro qué es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio es el amor de Dios, sí, es cierto. Y la ley es la justicia de Dios. Pero no es el amor sentimental, ni el amor pasional, ni el amor romántico del poeta, sino realmente el amor de Dios. Es el amor sacrificial ágape. Es la entrega que Él hizo por nosotros de una manera total para establecer su reino.
y que baja a nosotros por su cuerpo y por su sangre, para que nosotros podamos tener perdón de pecados, que baja a nosotros por el agua del santo bautismo para integrarnos al reino de los cielos, que baja a nosotros por su palabra para crear fe en el corazón y que esta fe pueda producir la obra salvífica por medio del Espíritu Santo. Entonces, sí, es un mensaje de amor, pero no de ese amor etéreo cuando salimos a hablar nosotros de Cristo y hablamos del amor esto. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? La siguiente diapositiva. Hay mucho que se puede decir acerca del amor de Dios. El tema sería infinito porque Dios es infinito. Pero cuando hablamos del amor de Dios, mucha gente dice, ¿cómo puedo compartir el amor de Dios en 5 minutos? Porque a veces no tenemos 1 hora. Muy bien. Cuando compartimos nuestra fe, tenemos que tener claro qué es el Evangelio, qué es el amor de Dios, qué es la gracia de Dios, qué son los medios de gracia, cuál es la manera correcta y confesional de compartir nuestra fe. No podemos nosotros, siguiente diapositiva, buscar un esquema, como mucha gente dice, primero Dios le ama, tiene un plan para su vida, o Dios es amor. Número 2, siguiente diapositiva, Dios nos creó para vivir en una relación de amor con Él. Siguiente diapositiva. Todos nosotros nos hemos salido de esa relación del amor con Dios porque hemos pecado, porque no vivimos en comunión con Él, porque el pecado fue lo que hizo que estuviese rota esta relación y estamos muertos en delitos y pecados. Siguiente diapositiva. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para restablecer esta relación de amor entre Él y nosotros. Dios nos ama y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y demostró su amor entregándose en una cruz y así comprobando que tenía amor por nosotros. Siguiente diapositiva. Por medio de la fe en Cristo entramos otra vez en relación con el amor de Dios y vivimos eternamente en ella. Entonces, dice que si nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, tenemos fe en Él, volvemos nuevamente a tener relación con Él y Cristo vuelve a llenar nuestra vida y nuestro corazón de amor. Y entonces, como última cuestión dice, y nosotros nos entregamos en amor a Dios y a los demás unidos a Cristo. Este es el formato básico de evangelización evangelical. No dice mentiras. No dice cosas que no sean ciertas. Sin embargo, no es la manera confesional de compartir nuestra fe. Y alguien me puede decir, ¿cómo sí? No le entiendo. Si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y la respuesta es nada. Y si yo saco un esquema como el que les acabo de presentar, la gente va a entender intelectualmente el proceso de salvación que Dios estableció. Sin embargo, se necesita la fe para que pueda aquel hombre muerto en pecados volver a la vida y ser salvo. Y la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Por lo tanto, la evangelización es un proceso por medio del cual la persona escucha la palabra y después de escuchar la palabra el Espíritu Santo crea fe en su corazón. Por lo tanto, no es una actitud decisional del hombre. Yo no puedo decidir si recibo o no recibo a Cristo. Yo no puedo decidir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O sea, sí puedo rechazar, eso sí lo puedo hacer, porque estoy muerto en delitos y pecados. Y uno de los problemas de estos esquemas modernos de evangelización es que llevan a la gente al punto de la decisión. Yo voy a decidir si soy o no soy cristiano. Yo voy a decidir si recibo o no recibo a Cristo como Salvador. Y ese es un gran error. Yo no puedo decidir nada. Yo no estoy en capacidad de recibir nada. El Evangelio y la gracia de Dios son gratis y no dependen de una decisión del hombre, sino dependen de la fe. Es decir, yo escucho la palabra de Dios y esa palabra de Dios crea fe en mi corazón, y al creer en la palabra, yo recibo la gracia de Dios. Y al recibir el agua del santo bautismo sin hacer absolutamente nada, yo estoy recibiendo la gracia de Dios, porque la salvación no es por obras, ni siquiera por una decisión. Este ha sido un tema controversial, hermanos. Entonces, ¿cómo estoy seguro yo de que soy salvo? Yo estoy seguro porque un día yo decidí seguir a Cristo, servirle y aceptarle, y levanté la mano y oraron por mí. Pero ustedes los luteranos, si no invitan, si no levantan la mano, ¿cómo van a saber que la gente es salva? ¿Cómo se puede evangelizar sin caer en la doctrina de la decisión? ¿Cómo se puede evangelizar sin caer en estos temas o en estas cuestiones puntuales que han establecido las iglesias evangelicales para que yo comparta mi fe? Y este es uno de los propósitos del curso que vamos a empezar en este día. Es cómo yo puedo hacer un evangelismo desde la perspectiva confesional. ¿Cuál debe ser el evangelismo correcto? Y vamos a utilizar algunos ejemplos en el libro de los Hechos. No hay nada más importante para el evangelismo que hablarle a la gente la palabra de Dios. Porque el que hace el milagro de la conversión no soy yo, ni el que está evangelizando, sino el que hace el milagro es el Espíritu Santo. Yo solamente anuncio las buenas nuevas, pero el que hace el trabajo es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Pero yo tengo que predicar la palabra correctamente. Yo debo predicar la palabra en toda su pureza. Yo debo saber qué voy a hablarle a la gente. Porque si yo no sé qué voy a hablarle a la gente, entonces posiblemente les esté dando un mensaje equivocado. El evangelismo usa los dos aspectos de nuestra teología. Hablamos ley y hablamos evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado. El evangelio nos muestra la gracia. Lo vemos en esta diapositiva, ley y evangelio. No puede haber un evangelismo integral si no hay ley primero. Y después no están las dulces palabras del evangelio. No puede haber un evangelismo confesional e integral si no hablamos la palabra del Señor y hablamos de los medios de gracia. No puede haber evangelio sin cruz.
porque la cruz es el Evangelio. Cuando nosotros pretendemos evangelizar solo por el amor, y por el amor, y por el amor, y nos olvidamos de la cruz, no estamos evangelizando. Porque el centro del Evangelio, el mensaje evangélico, está en la cruz de Cristo. Ley y Evangelio. Cruz y tumba vacía. Cuando nosotros queremos establecer un programa de evangelismo, siguiente diapositiva, tenemos obligatoriamente que regresar a las raíces de nuestra iglesia. ¿Y cuál es la raíz del evangelismo en la iglesia luterana confesional? Amados hermanos, se llama el catecismo. Es decir, yo tengo que ser un catequista. Y la evangelización es la catequización. Y si queremos contextualizarnos al siglo XXI, pues entonces debemos hablar los luteranos como la era de la nueva catequización, porque la catequesis es la base del evangelismo confesional. Y Martín Lutero agarró lo más importante que él conocía, que eran los credos, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, y lo sintetizó, lo acomodó, lo contextualizó al lenguaje cotidiano de las personas como la gran arma de evangelización que logró conquistar a gran parte de la Europa del Norte en la época renacentista postmedieval. Y hasta el día de hoy estos países nórdicos, en su gran mayoría, son luteranos. Sin embargo, la catequesis como tal, sin la función del Espíritu Santo que baja la sangre de Cristo de la cruz del Calvario al corazón, sin los medios de gracia, la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena, no es efectivo. Todo es un proceso de integración en el evangelismo. El evangelismo, y con esto concluyo, hermanos, no son formatos, no son pasos a seguir. El evangelismo es compartir nuestra fe, es compartir la palabra, es bajar la sangre de Cristo al corazón del hombre por los medios de gracia, y es hacer que la gente tenga una nueva identidad, que sea parte del reino de los cielos. Y eso es un trabajo no del hombre, sino del Espíritu Santo. Quien da la fe, quien da la vida, quien pone todas estas cosas es el Espíritu Santo y la palabra en nuestros corazones. Yo solo riego la palabra de Dios como el sembrador. Dios es el que hace la obra, y hay un fruto que no depende de mí, sino del corazón en el que ha caído la semilla. Bienvenidos al curso de evangelismo. Vamos a volver a nuestras raíces, a la catequesis, a compartir las buenas nuevas desde una perspectiva cristiana, evangélica, luterana, confesional.
El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.